Entendemos que eso podría ser un punto de inflexión a la hora de poder analizar precisamente este presente, ¿no? Queremos analizar qué supuso todo eso y pensar colectivamente pues, cómo avanzar hacia nuevas propuestas de empleo, hacia nuevas propuestas de sindicalismo, hacia nuevas propuestas de transición ecosocial, sin dejar a ningún sector atrás, ¿no? Necesitamos, pues, como digo, analizar este presente para construir otra clase de futuro, ¿no? Ahora mismo nuestra bahía, nuestra provincia, pues vive con unos porcentajes de desempleo enormes, con unos porcentajes de precariedad enormes y necesitamos ver cómo somos capaces de revertir todo eso de forma colectiva. Con esta breve presentación quería excusar por una parte a Teresa Rodríguez, que bueno, pues se nos ha puesto enferma. Lo primero, agradecer a Anticapitalistas la invitación a esta jornada a la que vengo yo casi más a aprender y a escuchar que a aportar sobre propuestas de empleo y sindicalismo en el marco pues eso, de una transición ecosocial aquí, ¿no? En Cádiz, con el marco que ya has presentado, ¿no? Voy a intentar restringirme a ese tiempo, aunque a veces me enrollo. Yo voy a iniciar la mesa exponiendo o planteando el contexto de crisis en el que estamos viviendo, cuáles son las propuestas que el Estado, los gobiernos y las empresas transnacionales están proponiendo como salida de la crisis, a qué situación nos está llevando y también cuáles son las respuestas por parte de organizaciones sociales, sindicales, de bueno, qué vías, qué acciones podemos ir tomando para ir caminando hacia futuros con mayor justicia social y ambiental. La profunda recesión que ha desencadenado la pandemia ha impactado en un sistema capitalista, el capitalismo global, que ya estaba en crisis. Este modelo ya estaba mostrando síntomas de una crisis estructural, que en la versión local del capitalismo, el capitalismo español, también se estaba reflejando, ¿no? Ya antes de la pandemia, este capitalismo español estaba tocado en su línea de flotación, ¿no? Ya mostraba también síntomas de crisis antes de la pandemia, ¿no? Es un Estado que tiene una economía periférica en el sistema mundo y que tiene una economía basada en los pilares que son el turismo, el sector inmobiliario o la construcción, ¿no? Y como ya eso antes de la pandemia, aunque se hablaba de recuperación, se trataba más de recuperación de los beneficios empresariales, porque la recomposición de las clases medias en este estado pues era difícil porque no se lograba impulsar un ciclo largo, ¿no? de expansión inmobiliaria, que es lo que ha sustentado las clases medias también en este país, ¿no? Y los réditos de la internacionalización de las grandes empresas, que también actuaban, ¿no? como motor de crecimiento de los beneficios, pero también estaban mostrando ya antes de la pandemia sus límites. En definitiva, una crisis orgánica del capitalismo español que se manifiesta también en mayor desigualdad y en mayor precariedad en la población, especialmente en algunos territorios, en la periferia de la periferia, como es el caso de Cádiz, ¿no? que es un territorio, una zona de sacrificio del progreso, en el que bueno, pues ha dejado, como han presentado y como sabéis, en la precariedad social evitada a las mayorías sociales. Y la cuestión es que las élites político-empresariales, por mucho que intenten activar tanto ciclos inmobiliarios como burbujas especulativas, lo cierto es que es muy difícil que se pueda dar un ciclo de crecimiento económico largo en un contexto, en un marco de crisis ambiental global, ¿no? de crisis ecológica de dimensiones planetarias. Este sistema económico se llama por algunos autores y autoras capitaloceno, porque ha actuado casi como una fuerza geológica que ha sido capaz de modificar el clima a nivel global y ha alterado completamente todos los ecosistemas. Y esto se traduce también en una serie de impactos socioecológicos que se van profundizando, ¿no? Las Naciones Unidas hace ya un tiempo hablaba de que hay un desplazamiento de 64 millones de personas de sus lugares de origen por la ausencia de medios de vida, precisamente por el aumento de las temperaturas, porque cambian los ecosistemas que son la base de sus medios de vida y tienen que desplazarse, ¿no? Y también organizaciones ambientales hablan de la sexta extinción masiva de especies, una pérdida
dramática de biodiversidad que no solo se queda en el valor de los ecosistemas, sino que nos impacta directamente a la humanidad pues a través pues de alteraciones profundas del sistema agroalimentario o exponiéndonos a pandemias como esta que estamos viviendo, como la del COVID, ¿no? Y además, un capitalismo global, un capitalismo español, que es difícil también que pueda tener esa dinámica de crecimiento fuerte, porque estamos en un periodo de declive del acceso, de la disponibilidad de materias y energías. Actualmente, todos los recursos materiales y energéticos, que son la base material de la producción y el consumo, de lo que se fabrican todos los productos y lo que se utiliza para los servicios, está en declive, ¿no? Hemos superado el pico del petróleo, de manera que el acceso a los yacimientos de petróleo son cada vez más caros porque son más difíciles de extraer, se necesita cada vez más inversión y, por lo tanto, bajo la lógica capitalista son menos rentables, y bajo esta misma lógica, pues las empresas petroleras cada vez van a invertir menos en conseguir extraer petróleo, por lo cual pues, se puede dar más pronto que tarde situaciones pues, de restricción de suministro, como está avisando Antonio Turiel, ¿no? Pero es que detrás del petróleo también estamos acercándonos a los picos de otros recursos materiales y energéticos que son básicos para el sistema, ¿no? Hablamos de gas, de uranio, de carbón, de fósforo, de cobre y otros metales escasos. Esta es la situación en la que se muestra cómo un sistema económico que necesita para sobrevivir, para obtener beneficio, un crecimiento ilimitado dentro de un sistema, de una biosfera que es limitada, que tiene unos límites biofísicos claros, pues cómo ha chocado este sistema económico, cómo ha traspasado esos límites biofísicos y cómo esto pues, se ha mostrado en esa crisis ecológica global, en esa crisis por un proceso de falta de disponibilidad o de dificultad de acceso a estas materias y energías que van a ir a más, y bueno, pues cómo se transmite esto en lo que ya algunos también autores y autoras hablan de colapso ecológico, en el que, pues, por mucho que se pretenda sostener este crecimiento económico, antes o después se va a tener que reducir el uso y el consumo de materia y energía, porque directamente no va a haber, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación de crisis en la que estamos viviendo, crisis económica, crisis ecológica y crisis social derivada de todo ello, y lo que nos plantean los gobiernos y las empresas multinacionales es que estamos ahora mismo, después de la recesión asociada a la pandemia, en una fase de reconfiguración, de reconstrucción del modelo, ¿no? Y en esa reconstrucción del modelo, el papel del Estado es fundamental, como lo ha sido también en anteriores crisis, ¿no? La intervención del Estado ha sido básica, no solo ya para rescatar y sostener algunas de las empresas, como en la anterior crisis, las entidades financieras, sino directamente en esta crisis ha sido fundamental para sostener la economía productiva de manera completa. O sea, si no llega a intervenir el Estado, la economía productiva se va al garete. Y eso lo he conseguido pues, a través de planes de choque económico, inyecciones de liquidez multimillonarias, algunos ejemplos que seguro que nos suenan, ¿no? Cómo el Estado ha proporcionado avales multimillonarios a los préstamos que han pedido las empresas, ¿no? A los bancos, de manera que ante un futuro bastante probable de quiebra o de falta de pago de estos préstamos por parte de las empresas, será el Estado quien se encargue de esos préstamos, ¿no? Será más deuda estatal, ¿no? Ha comprado participación en empresas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha supuesto también el ahorro de los costes laborales de muchas de las empresas a través de los ERTES, ha intentado impulsar o está intentando impulsar macroproyectos urbanísticos de nuevo para intentar insuflar también ese ciclo inmobiliario, y también, y yo creo que es una de las medidas principales, ¿no? Del rescate de la economía, que es el papel del Banco Central Europeo y la inyección enorme de dinero que está dando a los bancos y a las grandes empresas, ¿no? Si bien antes de la pandemia ya tenía un presupuesto multimillonario de compra de deuda estatal, de bonos de deuda estatal a los bancos, es decir, inyección directa de dinero a los bancos, también compraba bonos de deuda corporativa, también inyección de liquidez a las grandes empresas, pues después de la pandemia y de la recesión ha redoblado toda esa actividad. Y solo uno de sus programas, que es el que responde a la pandemia, tiene un presupuesto de 2 billones de euros directamente, ¿no? Que van a ir a los bancos y a las grandes empresas, ¿no? Esa es la enorme intervención del Estado. Y uno de los programas que seguro que también habéis escuchado de rescate, ¿no? Que
que no lo llaman rescate, por supuesto, es los fondos europeos de reconstrucción, de recuperación, los Next Generation EU, ¿no? En este caso, lo que presentan con este programa es que la reconstrucción, la fase de reconstrucción, va a impulsar un capitalismo verde y digital que va a posibilitar dos cuestiones. Por un lado, esa fase de fuerte crecimiento económico, ¿no?, que va a dar muchos beneficios, y por otro lado, resolver la crisis ecológica, ¿no?, cuando son absolutamente contradictorios los objetivos, ¿no? Si fomentas ese crecimiento económico, profundizas la crisis ecológica. Aún así, pues se presentan como las medidas pilares o como medidas básicas para poder reconstruir la economía con ese capitalismo verde y digital. Pues la solución la presentan las empresas transnacionales, las grandes corporaciones que han sido las responsables por sus dinámicas de acumulación de ganancias de la situación en la que estamos ahora, pues se presentan como la solución a toda esta crisis. Y se presenta la solución a partir de innovaciones, a partir de mejoras en la eficiencia del uso de materias y energía, o a través de la transición de la matriz energética a energías renovables. Pero en ningún momento se replantea, en ningún momento, el modelo de crecimiento económico, ¿no? Se mantiene un modelo de producción, de consumo y de acumulación, pero en vez de basado en combustibles fósiles, lo pretenden basar, lo pretenden continuar con un formato industrial de energías renovables, ¿no? Y luego pues hay muchos estudios ecológicos, de ecología, de economía ecológica, que ven la imposibilidad de que esto sea así, ¿no? De hecho, se plantean esta crisis ecológica más como un descubrimiento o como ver qué posibles nichos de negocio hay para las empresas transnacionales y que el Estado, a través de estos fondos, subvencione la entrada, la rentabilización de las empresas transnacionales en estos mercados. Especialmente las empresas transnacionales europeas, en relación a las chinas y estadounidenses, tienen una posición competitiva pues más en desventaja, ¿no? En estos mercados se necesita el papel del Estado para subvencionar sus nichos de negocio y que sean más rentables para estas compañías. De ahí que leamos que estos fondos de reconstrucción sirvan más bien para sostener las bases del modelo y para generar un ciclo corto de beneficios de las empresas transnacionales, más que para enfrentar la crisis ecológica. Para nada se va a eliminar la marca de insostenibilidad del sistema, sino generar ese ciclo corto de beneficios. Frente a ese horizonte civilizatorio hipertecnologizado, ¿no?, que nos presentan desde Silicon Valley, que nos hacen ver como que va a ser nuestro futuro, en realidad vemos que las sociedades capitalistas van caminando hacia más bien un futuro en el que, dado que esa base material va a ser cada vez menor, va a haber unas mayores dinámicas de competencia y de expulsión de población, ¿no?, de acceso a esos recursos para, bueno, pues las élites controlar esos recursos y seguir esa dinámica de acumulación de procesos también como de exclusión de la población. Y todo eso, actualmente, si bien todo el sistema capitalista a lo largo del tiempo ha actuado para esa acumulación de riqueza con una gran violencia, pues ahora se da con mayor brutalidad. Y frente a esa violencia, pues si queremos repensar o replantear futuros, ¿no?, de mayor justicia social y ambiental, necesariamente tiene que llevar dos vías. Por un lado, una confrontación, y una confrontación fuerte, dura y con grandes movilizaciones, cosa que aquí pues ya tenéis unos ejemplos bastante interesantes, ¿no?, el año pasado, en esas lógicas de confrontación que no solo confronten el Estado, sino también a los principales vectores de acumulación de riqueza, de concentración de riqueza, que son esas élites político-empresariales que lideran las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y por otro lado, otra de las vías es replantear esas bases del modelo económico, ¿no? Avanzar, hablando de uno de los pilares de la economía española, pues de la reconversión del turismo, ¿no?, para adaptarlo a los límites biofísicos del planeta y a caminar hacia economías, bueno, pues más diversificadas y más sostenibles ecológicamente, hacia procesos de planificación democrática del acceso, del uso, de la gestión de materias, de energías, de residuos, ¿no?, precisamente en una situación, como digo, de colapso, de crisis ecológica, para garantizar el acceso equitativo y justo a estos recursos, ¿no? Considerar el acceso a la vivienda digna como un derecho, ¿no?, y no como un vehículo de inversión con el que se puede especular.
relocalizar la economía para atender a las necesidades de las mayorías sociales y no a la exigencia de maximización del beneficio. Y en esa relocalización nosotros vemos que es absolutamente también fundamental planificarla a partir de relaciones internacionales, económicas basadas en la cooperación, romper esas relaciones internacionales económicas competitivas, sino basarlas en la cooperación y en el control de las empresas transnacionales, ¿no? Intentar repensar esa geoestrategia no basada en los estados, sino más en las necesidades que tenemos las mayorías sociales y ver cómo se pueden ir modificando, transformando las economías, pues garantizando la vida digna de todos y todas, no solo en nuestros territorios, sino más allá de ellos, ¿no? Propuestas como nacionalizar las empresas, ¿no?, en los sectores estratégicos para poner recursos esenciales al servicio de la población, reorganizar el sector industrial, ¿no?, para aumentar la capacidad productiva, pero de aquellos bienes y servicios que son socialmente y ecológicamente necesarios y que se mantengan dentro, como digo, de esos límites biofísicos del planeta. Propuestas todas ellas que son muy fáciles de decir, muy complejas de llevar a cabo, ¿no?, en las economías realmente existentes, pero en las cuales no nos queda otra que empezar a pensar cómo impulsarlas, cómo fortalecerlas, cómo llevarlas a cabo si no queremos, bueno, pues vivir las consecuencias más graves, más violentas de esta fase del capitalismo, también vivir el chantaje que hacen las grandes empresas a partir del empleo, ¿no?, en el que, bueno, pues no puedes hacer absolutamente nada si no actúas, ¿no?, de acuerdo con la empresa. En la transición ecosocial también es clave el reparto de todos los trabajos socialmente necesarios y para ello creemos que, bueno, pues hay que ampliar la noción del empleo asalariado para pensar en todos los trabajos, tanto los productivos como los reproductivos, ¿no? Y un primer paso podría ser revalorizar los trabajos en función de su aporte al sostenimiento de la vida, ¿no?, a sostener vidas y vidas dignas y no a los procesos de acumulación de ganancias. Con esta, digamos, revalorización se pueden reorganizar los trabajos y extraer aquellos que son esenciales de la lógica mercantil capitalista. En el plano del empleo remunerado, en un proceso, ¿no?, como digo, que va a ocurrir una reducción del acceso o del uso de materia y energía, plantean propuestas muy interesantes desde Ecologistas en Acción, de un informe que han publicado hace poco, Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030, en la que plantean que en ese escenario va a haber eliminación de empleo sí o sí, por mucho que haya empleo más asociado a cuidados, a servicios públicos o a energías renovables, la destrucción de empleo de otros sectores va a superar la creación de empleo, va a haber destrucción de empleo neto, ¿no? Y ahí la importancia de reducir la jornada a 30 horas y que haya un reparto equitativo del trabajo en toda la población activa, ¿no? Eso como una de las medidas importantes, como también el reparto radical de la riqueza, pues a partir de medidas, pues ya sea de la expropiación de grandes patrimonios, rentas básicas de las iguales, fiscalidad fuertemente redistributiva y acceso universal, equitativo y de calidad a servicios básicos para la vida digna como, bueno, pues la sanidad, la educación, el agua, la electricidad, las residencias de la tercera edad, etc. Y en esto también, para terminar, es fundamental el fortalecer estos servicios públicos para sacar trabajo reproductivo del ámbito de los hogares, del ámbito familiar, donde el heteropatriarcado se encuentra cada vez pues, más fortalecido por las lógicas de la mercantilización, ¿no? Es necesario extraer de los hogares múltiples trabajos que son responsabilidad colectiva, que no son responsabilidad de las mujeres que están en estos hogares, ¿no? Y aún con el apoyo colectivo de estas tareas, ¿no?, de reproducción social, tiene que abordarse ese reparto del trabajo doméstico y cuidados entre hombres y mujeres para romper esa división sexual del trabajo sin perder tampoco la mirada acerca de cómo esa división sexual del trabajo también es una división migrante, ¿no?, racial del trabajo, en el que los trabajos de cuidado peor valorados, más importantes, están sobre trabajos muy precarios o trabajadoras muy precarias que son fundamentalmente mujeres migrantes, ¿no? Pues con todas estas miradas son algunos de las propuestas de replantear las bases del modelo de organizaciones sociales, bueno, pues que apuntan también a otro tipo de empleo, de trabajo, que puede darnos otros futuros que el que nos presentan los gobiernos y las empresas transnacionales. Gracias. Voy a partir de una idea un poquito provocativa, sintiéndome parte de la lucha gaditana, pero creo que, como dice Ibsen, la locura está en comportarse siempre de la misma manera
y esperar un resultado diferente. Creo que después de no sé cuántas reconversiones industriales, no sé después de cuántas luchas, no sé después de cuánto casi lo mismo, podemos permitirnos dentro del siguiente ciclo hacer lo mismo. Lo dicho, no intento hacer una crítica sobre lo que tenemos que hacer, que es luchar, sino hago una crítica de cómo cambiar las cosas, de intentar generar otras cosas. No estamos locos, pero sabemos lo que queremos. Yo creo que tenemos que empezar a ir sabiendo que lo que queremos no nos lo va a ofrecer una empresa capitalista. No nos lo va a ofrecer probablemente esta Navantia. No estamos locos, pero tenemos claro que debemos propiciar cambios de calado para esperar algo diferente. Yo quiero plantear aquí rápidamente la primera base en la que estamos trabajando, algunos de hace tiempo, es entender en esa reconsideración de los trabajos, en plural, en la que hay que tener en cuenta los trabajos de reproducción. Tenemos que tener también en cuenta que el trabajo asalariado, el empleo asalariado es un pilar del sistema capitalista. Y por tanto, si queremos transformar el sistema capitalista, tenemos que generar otro empleo, otro trabajo. En Argentina, hace 2 décadas, cuando caían las empresas, no se buscaban empresarios, se iban a por los medios de producción. Dejaban de trabajar, no, seguían trabajando, pero dejaron de trabajar de manera dependiente del capital para hacerlo de manera autogestionaria, dependiente de otros compañeros, avanzando en democracia económica, avanzando en no solo ir por mercado, no solo ir por trabajo, por empleo, sino ir por los medios de producción. Yo creo que eso es un elemento fundamental si queremos transformar radicalmente la estructura productiva de Cádiz, de Andalucía, de la humanidad. Seguir esperando del capital que cumpla el trato que supuestamente después de la Segunda Guerra Mundial nos establecieron, que dijeron: si renunciáis a ser radicales, anticapitalistas, si estáis de acuerdo con el sistema capitalista, nos vamos a portar bien y vais a tener un empleo normalizado, estable, con buenos salarios, incluso vamos a permitir que tengáis hasta sindicatos, incluso vais a poder opinar en las fábricas. Eso se acabó. Se acabó. Y desde los años 70 se rompieron el trato. Seguimos esperando como no se puede esperar peras del horno. Creo que seguimos esperando peras del horno. La base de la acumulación de capital está en maximizar los beneficios. Las personas que trabajamos en una empresa somos recursos humanos, recursos que nos tratan como mercancía, y en la medida en que disminuyen los costes, maximizan los beneficios. Por tanto, mientras más precario es el trabajo, el empleo, mejor les van los beneficios. Esa es la lógica. ¿Podemos jugar en esa lógica? Difícilmente. ¿Podemos esperar del horno pera? Imposible. Por tanto, nos queda bucear otras alternativas, todas difíciles, muy difíciles, pero creo que no tan difíciles como esperar que el capitalismo se porte bien con el trabajo. Este es el punto de partida, que dudo también, o sea, que lo digo muy así, porque uno es así, pero que lo planteo para que al menos pensemos de manera diferente si queremos transformar algo, porque si hacemos lo mismo, vamos a tener la misma respuesta. ¿Vale? El elemento de diagnóstico de partida está claro: la situación económica ha empeorado en las últimas décadas. En Cádiz, pero en todos lados. En todos lados. Tengo mucha vinculación con Cádiz, pero si fuera a Jaén, estaría llorando. En Cádiz todavía se lucha. Hay muchos espacios, territorios de Andalucía que ya ni se lucha porque ya no hay gente. Aquí hay tasas de desempleo elevadas porque la gente se sigue manteniendo. En Jaén no puede haber tasa de desempleo elevada porque la gente ya no está. Hasta ese punto se está concentrando el capital en diversas zonas. Cádiz todavía está vivo. Y eso es muy importante. Sin dejar de
querer criticar la crítica, ni mucho menos. Sí digo que aquí hay vida, que algunas veces la autocrítica puede paralizar, o que el pesimismo puede paralizar. Todo lo contrario, yo veo aquí una sociedad muy viva, igual que vengo de una sociedad bastante más muerta, aunque esté a 150 kilómetros de aquí. Pero esto está muy vivo y aquí hay mucha capacidad de transformación. Tenemos que tener en cuenta que la perspectiva que hay, que ha habido, que hay, y que si no la cambiamos, es que nos posibilitan jugar en mercados globales con una estructura productiva muy potente, son los astilleros fundamentalmente, y que nos dicen, si sois competitivos ahí, el mercado global lo va a compensar. Aunque sea construyendo corbetas. Pero vosotros tenéis juego en el mercado global. Y ahí estamos. Pero de vez en cuando el mercado global dice que cae y viene una reconversión. Ese es el planteamiento. Y todo hecho con las tomas de decisiones a miles de kilómetros de aquí. Aquí no se toman decisiones. Y se viene después, me preguntan al Kishi qué hacemos, pero el que manda está en otro lado. Entonces, el planteamiento es, nos dicen que juguemos en los mercados globales porque tenemos capacidad competitiva y cuando a ellos les interesa además dicen que aquí hay una masa obrera muy potente que sabe trabajar muy bien y que está muy formada, cuando les interesa dicen eso, y cuando no, es que los coreanos son más competitivos. Y todo eso tenemos que diagnosticar bien que la toma de decisiones ahora mismo está fuera, que aquí no hay en absoluto democracia económica, que aquí las tomas de decisiones nos vienen dadas. Bueno, a partir de ese diagnóstico tenemos que buscar medicina. Los buenos médicos no te dicen lo que tienes bien, los buenos médicos te dicen lo que tienes mal. Ese es el planteamiento. Nosotros, en un trabajo que hicimos hace ya para 3 años, sobre la Bahía de Cádiz, hicimos este esquemita en el cual creo que es útil para decir. El capitalismo te dice, el escenario 1 es como que no hay Estado, lo que en teoría es neoliberalismo, pero que es mentira, porque en el neoliberalismo te dicen, no, el Estado que no intervenga, pero está todo el día metiéndole billete, ¿no? Bueno, no hay intervención. Juguemos en el mercado, todo es competitivo, todos somos iguales. Competimos y que gane el mejor. Y si tú estás desempleado, tu territorio va bien, es culpa tuya. Eso es la política de empleo, de empleabilidad, la política de desarrollo local neoliberal que tenemos en los tuétanos. Emprendedor, emprendedora, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero después en el fondo, en estos dos campos, es donde te dicen el nuevo modelo productivo. No hay un nuevo gobierno democrático que se precie que no dice que no va a cambiar el modelo productivo. Y en todo siempre, yo llevo escuchando lo del modelo productivo, ya es que tengo casi 50 tacos, aunque parezca menos, pero me llevo un montón de años ya. ¿En qué se basa? Aquí, nicho de mercado global. Aquí Cádiz lo peta si quiere, porque tenemos las estructuras. Navantia, aquí. Y vengan billetes del Estado que supuestamente es neoliberal, ¿vale? Y cuando les interesa meten billetes y cuando no les interesa meten billetes. Después, si queremos ser un poco más progre, te dicen, no, vamos a trabajar el desarrollo local en 2. Y te dicen, en lugar de jugar a lo grande, meter dinero en Navantia y en grandes estructuras para jugar en mercados globales, vamos a hacer estrategias de desarrollo local. Lo de endógeno da igual, porque si viene un Mercadona no le vas a preparar tú el suelo. Si no, lo de endógeno como que queda bien al decirlo, pero si viene en mi pueblo Procavi, que es lo de los pavos, la gloria bendita, porque está generando empleo. Y después aquí hay un rollito también más productivista, o más, ya se va acercando a lo que nosotros vamos queriendo, que es decir, no, solo vamos a apoyar el desarrollo local en aquellos casos en los que se trabajan los mercados locales, más agroalimentarios y demás, pero no se pone en ningún caso en duda ni el trabajo salarial, ni la propiedad privada, ni que tienes que producir lo que diga el valor de cambio. Esos son los pilares que no se tocan de aquí para acá. Todo está permitido mientras que no hables de propiedad privada, mientras que no te metas demasiado con el trabajo asalariado, el empleo, y mientras que
Lo que produzca te lo diga la demanda solvente, que es el valor de cambio. Si tú quieres producir para satisfacer necesidades, eso es de hippie que no vas a llegar a ningún lado. Y eso es anticapitalista. ¿Vale? En este marco, el trabajo que nos dijeron, bueno, si queremos jugar astillero, estamos aquí. Si queremos jugar a un desarrollo más endógeno, mete dinero en pymes, en los hosteleros locales. Y por lo menos que se quede aquí, pero los intereses del capital se van territorializando. Si queremos jugar a economía transformadora, tenemos que jugar a otra cosa. Lógicamente no vamos a pasar de aquí el 0, no somos ilusos. Pero creo que tenemos que ir para la izquierda, ¿vale? Ir para la izquierda. En el trabajo que hicimos, en el escenario 2 de nuevos sectores, hablábamos de como nicho de mercado global, la construcción de cruceros, la eólica marina, el reciclaje de buques, presionar a que desde Madrid o Bruselas metan dinero para que la bahía de Cádiz sea competitiva en la división internacional del trabajo. Bueno, es lo menos malo. Jugamos a esto y no vemos. El mercado global. El capital es exógeno. Ahí estamos jugando. Capitalismo puro y duro. Con intervención del Estado, que no significa que no sea neoliberal, porque repetimos, el Estado neoliberal no está en contra del Estado, está en contra de que el Estado no sirva para otra cosa que para apoyar al capital. ¿Vale? Si vamos al desarrollo endógeno, entonces podemos jugar con otro tipo de actividades primarias, podemos jugar con un tipo de turismo que no tiene nada que ver con los cruceros y con la energía renovable. Y ya aquí el agente principal no es Navantia Estado, sino las pymes locales. Podemos trabajar con las pymes. Y decir, yo apuesto por lo que tenga arraigo en el territorio. Verdaderamente tengo arraigo en el territorio. ¿Que precariza más o menos el capital? Bueno, le hacemos la prueba del algodón. Podemos hacer, igual que está el CAE, el Certificado Andaluz de Agricultura Ecológica, podemos hacer un CAE laboral, que también se da, ¿no? El consumo consciente italiano, podemos jugar. Pero repito, no estamos poniendo en solfa, yo aquí estoy escupiendo para el juego aquí, ¿vale? No estoy poniendo en solfa en absoluto las bases, los pilares económicos del sistema. Estoy progresando un poquito, progresa adecuadamente algunas veces, pero no transformamos en ningún caso. Seguimos. Si trabajamos otro desarrollo territorial, aquí hago un inciso, se lleva 30 años poniéndose en marcha políticas de desarrollo local, que como la Unión Europea, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de Europa? Nosotros decíamos, estamos en contra de la Europa del capitalismo. Pues lo mismo pasa con el desarrollo local. ¿Quién va a estar en contra del desarrollo local? 30 años metiendo políticas neoliberales a través del desarrollo local, porque era un desarrollo local neoliberal. ¿Qué ha hecho esas políticas territoriales en el territorio? El agente económico protagonista, la empresa capitalista, pura y dura. Y si no te contratan, crea uno, hazte emprendedora. La democracia, lo global. Mercado, lo global. Factor productivo organizador, el capital. El trabajo, asalariado dependiente. La propiedad privada, el valor de cambio. Las políticas de desarrollo local neoliberal, darle dinerito a las empresas que van al territorio y valorizan el capital, ponen en valor los territorios, generan empleo poniendo en valor, empretizando. ¿Os suena todo eso? Desarrollo local neoliberal. ¿Qué hacemos para que haya otro desarrollo local? El objetivo ya no tiene que ser la valorización del capital, tiene que ser mantener y enriquecer la vida, poner la vida en el centro, echarle cuenta a la definición de economía, que era utilizar recursos escasos, susceptibles de uso alternativo, para satisfacer las necesidades de la gente. Eso era la economía que nos enseñan en primero y ya el segundo y el tercero.
valorización del capital. Pues no. De esto se trata. La empresa capitalista tenemos que cambiar a entidades de economía social transformadora. Aquí es donde hablamos del nuevo cooperativismo. Aquí es donde hablamos de generar empresas, comunidades de trabajo democráticas que verdaderamente pongan en común, repartan los dolores de cabeza, los beneficios, los tiempos, los trabajos en plural. Y estamos diciendo que estamos generando unidades económicas. Sí, a 2 minutos. Unidades económicas transformadoras de verdad. De lo global a lo local, de lo global a lo... El factor productivo de a quién tengo yo que apoyar a la economía social transformadora, el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Del dependiente al autogestionario. La propiedad de la privada a lo público comunitario, del valor de cambio a uso. Es decir, hay alternativas. Tenemos que generar sistemas productivos en los que las empresas con dominio del capital que nos utilizan como recursos humanos seamos capaces de generar estructuras productivas transformadoras, democráticas, verdaderamente que cambien la forma de generar riqueza. Si esperamos que la forma de generar riqueza y por tanto empleo cambie en manos de los que está ahora mismo, eso sí que no es utópico, es quimérico. Utópico está todavía dentro, la quimera no existe. Esto es difícil, sí, pero esto es ir por los medios de producción. Esto es tomar las decisiones productivas. Por tanto, desde un punto de vista económico, en un territorio, a las dos preguntas claves, ¿qué producimos y cómo lo producimos? Esa transición. Cuando decimos ¿qué producimos? Tenemos que hablar de soberanía estratégica. Tenemos que producir aquello que cuando haya las rupturas de las cadenas de suministro nos permitan vivir, que no dependamos del capital foráneo, que hablemos de soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica. ¿Esto es posible? Claro que es posible. De hecho, hay soberanía financiera, existe COA 57, existen cooperativas de consumo, existe Son Energía, existen muchas pequeñas alternativas que tenemos que apoyar de verdad, desde el Estado, desde la política, desde los resquicios que nos deja el poder. Tenemos que saber a quién tenemos que apoyar materialmente para que las condiciones materiales puedan cambiar. El qué producir, tiraría por aquí, y el cómo. ¿Cómo producir? Pues desde la economía social transformadora, desde el cooperativismo transformador, que no tiene nada que ver con el cooperativismo capitalista agrícola de Andalucía, en las que los señoritos pusieron en común sus productos para seguir ganando dinero. Y que eso sea el cooperativismo agrícola andaluz que tenemos en el imaginario. Estamos hablando de otra cosa, de producir, de cómo producir de manera democrática, en la que las personas ya no vamos a un mercado de trabajo y nos compran como mercancía, la que ya no somos recursos humanos, sino que somos elementos generadores de riqueza que de manera comunitaria estamos transformando lo que producimos de la economía y transformando nuestra subjetividad fundamental. Porque ya no vamos a esperar del capital que nos resuelva la existencia. Y creo que eso, en el fondo de todo, es la base de lo que está pasando en este bendito país que es la Vía de Cádiz en los últimos 40 o 50 años. Que le estamos pidiendo la solución, digo adversario o digo enemigo. Cuando la solución o está en nosotras y nosotros o no vamos a hacer. Y por tanto, voy a lo de Einstein otra vez, que si no estamos locos, tenemos que hacer algo distinto para no esperar lo mismo. Muchas gracias. Y quiero terminar, quiero empezar con lo que ha terminado precisamente Óscar. Quiero enlazar esa última idea, porque, bueno, para repensar un poquito el futuro, ¿no? Hay que también recordar de dónde venimos. Y yo tengo 34 años
y yo hasta el momento lo único que he vivido, o los únicos recuerdos, lo único que tengo como experiencia son luchas a la defensiva de los trabajadores y las trabajadoras de la bahía, ¿no? Luchas que al final siempre han sido por sobrevivir, luchas que han sido por llegar al día siguiente o a final de mes, luchas que nunca han sido con un horizonte que buscara la estabilidad, ¿no? La sostenibilidad. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que han sido siempre luchas de supervivencia y luchas a la defensiva. Por poner un ejemplo, yo puedo asociar, por ejemplo, mi infancia a la lucha de los trabajadores de astilleros y a aquellas imágenes, aquellos recuerdos, ¿no? De las lavadoras de los frigoríficos por las terrazas para defender esas protestas. Después yo puedo asociar mi época universitaria al cierre de Delphi y a la maremoto de personas que había por la avenida principal para que no cerraran las fábricas, para intentar contener esa situación. Y puedo asociar la infancia de mi hijo reciente tanto a la lucha por tal de que no cierre Ibú o a las últimas luchas de los trabajadores y las trabajadoras del metal de la bahía, ¿no? Y al final es que desde la reconversión industrial del PSOE, desde, has dicho, 40 años, ¿no? Del 84. 82-84, que dejó esta tierra tiritando, jugamos un contexto de lucha defensiva. Y jugamos un contexto de lucha defensiva que además han ido retrocediendo, ¿no? En la que partimos de casillas cada vez más atrás, de casillas que nos restan derechos y casillas que son aún más complicadas, ¿no? Porque a eso hay que sumarle las diferentes crisis económicas, la última crisis sociosanitaria, la última crisis del COVID, que si bien recordamos, ya estaba avisando de otra posible crisis financiera y otra posible crisis económica, y así hay que sumarle también las distintas reformas laborales que lo que ha hecho es trocear derechos, que lo que han hecho al final es exprimir aún más las condiciones de los trabajadores, aumentar la precariedad y facilitar el despido. Por tanto, yo creo que también lo que nos enseña este último ciclo de protesta aquí en la bahía de Cádiz es que ya está bien, ¿no? Yo creo que también es un poco un grito de decir que, bueno, que no se puede estirar más las condiciones de la bahía de Cádiz, no se puede estirar más las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y además lo que demuestra, ¿no? Que como estaba también, como también ha explicado Óscar, es que los problemas de la bahía de Cádiz no son coyunturales, son problemas que son absolutamente estructurales. Son problemas que son estructurales y que además ahora se le suma la problemática climática y que se le suma una situación de crisis ambiental que no puede esperar más, ¿no? Entonces, desde el respeto a los compañeros y compañeras, desde el respeto a los trabajadores y las trabajadoras, de la mano de los trabajadores y las trabajadoras, comprendiendo las demandas laborales que tienen, yo creo que el futuro de la bahía pasa por fórmulas nuevas y por un horizonte donde esté la sostenibilidad y la estabilidad tanto ecológica y tanto climática como laboral, ¿no? Porque al final, para afrontar la realidad climática y para afrontar la realidad laboral no se puede utilizar viejas recetas, ¿no? Yo creo que ya esas recetas se han visto que son inservibles, se han visto que son caducas, y creo que hay dos elementos que son fundamentales, que pasa por reorganizar y por controlar la actividad productiva para frenar esa emergencia climática y para buscar esa estabilidad laboral, ¿no? Porque yo creo que si no conseguimos precisamente reorganizar y controlar la actividad productiva, ya hemos visto lo que hemos ocurrido, tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido y también se puede vislumbrar lo que puede suceder. Y lo que puede suceder, por ejemplo, es que no coloquen un estadio de fútbol lo que eran los terrenos de Delphi, ¿no? Que es una realidad que ya se ha visto anunciar, que es una realidad que ya se ha palpado, ha habido rumores sobre ello, y al final es una realidad que está llena otra vez de ladrillo, está llena otra vez de cemento, está llena de un pelotazo urbanístico, está llena de una recalificación de terrenos que son industriales para colocar un estadio cuando hay otro apenas a 8 kilómetros, y son situaciones que no se pueden repetir, ¿no? Igual que también lo que puede suceder si no controlamos y si no reorganizamos esa productividad y esa actividad económica, es que nos asomemos un día al balcón de la calle y nos encontremos un parque eólico de 11 o 12 kilómetros, que además del impacto visual provoca también un impacto en el mar, un impacto en las aves, y que en realidad es repetir los viejos modelos aprovechando ahora la realidad ambiental, ¿no? Es como especular con la transición ecológica y es como pegar el pelotazo con las energías renovables. Porque al final ese modelo
no utiliza la energía limpia para democratizar la energía, ni tampoco cambia el sentido de la propiedad, ni tampoco sustenta o hace temblar o plantea o replantea el modelo económico actual, ¿no? Por tanto, yo creo que es una locura y es un suicidio tener el mercado como eje de la transición energética. Y por una razón muy sencilla. Si hay una empresa que no entiende, o sea, si al final una empresa que no entiende más que de los beneficios, atiende a las necesidades, tanto ecológicas como a los derechos laborales, vendrá otra empresa que no atienda a las realidades ecológicas, no atienda a las realidades laborales y que tenga más beneficios y sustituya a esa empresa anterior. Así que la transición ecológica y el futuro de la bahía debe pasar por lo público. Yo creo que no existe otra salida y los sectores clave no pueden estar en manos privadas, ¿no? La transición a un modelo ecosocial tiene que ser a través de un modelo que no ponga el mercado, que no ponga los beneficios como prioridad, sino que ponga a la gente, ponga a las personas y ponga la vida, ¿no? Yo creo que tienen que ser los verdaderos protagonistas. Y además, creo que también existen varias claves que son fundamentales, ¿no? Como por ejemplo, producir menos. Es fundamental romper con la lógica del crecimiento constante por una razón muy sencilla. Los recursos del planeta son finitos y no se pueden exprimir más. Repartir la producción de una manera democrática, distribuir el consumo no en el sentido de café para todos, ¿no? Yo creo que distribuir el consumo pasa porque las élites sociales y las élites económicas, las élites dominantes, que son al final quienes más provocan, quienes más emisiones producen y quienes más contribuyen al cambio climático, pues consuman menos y las familias que las pasan canutas para pagar la factura final de mes, que viven en un umbral de la pobreza energética, puedan consumir más. Y todo esto tiene que partir como eje central desde lo local. Yo creo que menos centralismo y más apego al territorio es una de las claves del sistema por donde debe pasar el futuro. Y digo desde lo local con una visión no excluyente, sino con una visión internacionalista, sin olvidar también que la realidad que vive la Bahía de Cádiz es una realidad que también se vive en otros territorios, ¿no? Que también se vive en muchos países del sur. Yo quiero terminar, de hecho, con una novela muy bonita, con una historia de una novela que se llama 108 metros, que es de un italiano, Alberto Brunetti. Yo te regalé a ti, Pichi, te regalé a Damiento, la primera parte. Y 108 metros son lo que mide, es la medida de las vías del tren que se fabricaban en la siderurgia, en la fábrica de siderurgia de Piombino, ¿no? En la provincia de Livorno. Alberto Brunetti cuenta que los altos hornos de allí, los altos hornos de Piombino, cerraron cerraron por el tema de la deslocalización, porque se buscaba una mano de obra más barata, un régimen de semiesclavitud, más o menos lo que pasó aquí en la Bahía de Cádiz, o más o menos lo que ha estado pasando constantemente en esta tierra, que yo creo que nos resulta bastante familiar. Y los hijos de los obreros de Piombino, los hijos de los obreros de aquellos talleres, de aquellas fábricas de siderurgia, pues tuvieron que emigrar, ¿no? Uno de ellos fue Alberto Brunetti, que emigró al Reino Unido, encadenó trabajos precarios en la hostelería, de la limpieza, y bueno, su padre enferma, su padre tiene un cáncer de pulmón de respirar amianto en esos talleres y en esos altos hornos de siderurgia. Él regresa cuando está peor y se encuentra en un lugar prácticamente desconocido, ¿no? Se encuentra en un lugar más triste, se encuentra en un lugar donde ha aumentado los índices de alcoholismo, un lugar, bueno, que se parece poco al de su infancia. Y allí mismo, en la estación de tren, en el bar de la estación del tren, se encuentra un compañero de trabajo del padre que le cuenta que es curioso, ¿no? Que injusto y que lástima que ellos con sus manos crearan las vías del tren por las que migran sus hijos, ¿no? Y básicamente, en realidad, es lo que nos ha ocurrido en la Bahía de Cádiz, ¿no? Y en concreto con el cierre de Daibú, ¿no? Que es doloroso y que es injusto que nuestros padres hayan creado también los aviones con los que migran los hijos de la bahía en busca de un futuro. Así que creo que la lógica de la Bahía de Cádiz pasa por una redistribución, por reorganizar la actividad productiva desde lo local y también, bueno, saber que la situación que sufre es la situación que también se sufre en otros territorios en el sur de Europa. Repensar el
el nuevo sindicalismo, hemos estado hablando de propuestas de empleo para el siglo XXI, de desarrollo, de cambio, de modelo, y esta mesa pretende humildemente pues aportar experiencias reales, experiencias de lucha sobre qué papel juega el agente social, el sindicato, el sindicalismo en general en todo este proceso de cambio, ¿no? Para ello contamos con dos compañeros, con Diego Rodríguez al extremo y con Juan Antonio Guerrero a mi izquierda. Ambos son representantes y protagonistas en primera persona de situaciones, de realidades, de experiencias que en los últimos años pues no solamente han copado portadas en los medios de comunicación de nuestra ciudad, sino que toda la ciudadanía pues ha conocido, ha compartido y yo diría que ha apoyado en términos generales bastante importantes dos conflictos como son el conflicto de Airbus, que representa a Juan Antonio Guerrero, secretario general de CGT de Cádiz y trabajador de la factoría de Airbus Puerto Real, y Diego Rodríguez, compañero también y integrante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz. Un ejemplo, la coordinadora, ambos evidentemente, ¿no? Pero por lo que tiene de novedoso y también lo que pretende también experienciar esta mesa, pues lo que tiene de novedoso es esa nueva realidad de organización de los trabajadores como una coordinadora, ¿no? Frente a las reconversiones, frente a las tanquetas, frente a la represión policial y represión de Estado por los compañeros y compañeras de CGT y de Airbus. No quiero aquí hacer ningún tipo de distinciones, pues ambos han sido ejemplos de dignidad e inspiración, ¿no? para el alumbramiento de ese nuevo horizonte del cual todas y todos somos protagonistas y que estamos llamados a vivir y a desempeñar. Así que bueno, esperamos que las aportaciones sean interesantes y fundamentalmente esperamos también que el debate que se genere a posteriori pues también igualmente lo sea, ¿no? Por mi parte, nada más. Soy José María González, alcalde de Cádiz, y le doy la palabra en primer lugar a Diego Rodríguez, de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de Cádiz. Buenas tardes, soy Diego, como ha dicho, de STM, soy trabajador en Metal, y nosotros, STM nace precisamente porque las condiciones del sindicalismo que existía y que existe ahora mismo no cubre sobre todo a los trabajadores de subcontrata y concretamente más a los eventuales. A partir de ahí queremos ser el sindicato de astilleros, de todos los trabajadores de astilleros, pero teniendo claro que teníamos una idea clara de que había una diferencia muy grande entre los trabajadores de las empresas principales y los trabajadores del auxiliar. A partir de ahí nacemos y el sindicalismo que hemos intentado hacer todo lo inclusivo que se pueda e intentar que la idea principal es que seamos un sindicato por definición, por lo que significa sindicato, una organización de trabajadores con un mensaje claro, pero más importante que el mensaje lo digamos nosotros, los trabajadores. Y por eso salimos a la calle e intentamos cambiar un poco las cosas. Primero intentamos cambiar las cosas como la intenta cambiar todo el mundo, a través de seguir los mecanismos que ya existían en este caso los astilleros o en las factorías grandes, de seguir, de intentar que nos resuelvan los problemas a partir de seguir la ley y seguir lo que ya estaba hecho, los comités y eso, pero nunca nos hemos visto protegidos los comités de las empresas principales, sino todo lo contrario. El sindicalismo que había no nos cubría a nosotros, ni seguramente a muchos otros sectores. Yo hablo concreto un poco en el metal porque es lo que entendemos, pero lo que nos encontramos es que los caminos que habían ya, que existían, no eran los que nos llevaban a nosotros a solucionar nuestros problemas, sino que todo lo contrario. Hemos seguido siempre los caminos de la legalidad y nos ha llevado a la precariedad constantemente. La idea de nuestro sindicalismo pues totalmente contrario al que hay ahora mismo, que marcan un poco Comisión y UGT, los sindicatos mayoritarios. Lo que pasa que cuando empezamos un sindicato combativo, independientemente que sea el STM o cualquiera, tenemos que tener claro que llevamos 40 años o 30 y tanto de paz social que ha sido, al fin y al cabo, se llama paz social, pero ha sido traicionado constantemente los trabajadores. Entonces, los trabajadores escuchan hablar de sindicatos y
y parece que estamos aumentando a todo lo contrario. Entonces tenemos que intentar empezar a convencer, y una de las cosas que tenemos que tener clara es que mañana no llamamos a los trabajadores y vienen, sino que hay que hacer una labor de la que no se ha hecho y que empiecen a confiar en nosotros. Y la idea principal es salir a hacer asamblea, empezar a contarle a la gente también qué es lo que pasa en Astillero, a la gente que está ahí fuera, pero también a la gente de Astillero, ¿no? Porque ni los compañeros nuestros saben lo que les pasa. Es decir, saben que no están bien, saben que cada vez hay más precariedad, porque la precariedad no llega de un día para otro, sino que va apareciendo poco a poco, pero hay compañeros que están muy perdidos porque no han tenido nunca un sindicato que les explicara determinadas cosas, y parecía que todo era imposible, ¿no? Que cualquier tema que le surgiera, yo qué sé, el hecho de disfrutar de vacaciones y esas cosas, parece que no era posible. Entonces, nosotros hemos intentado convenciendo a la gente de dentro, a la gente de fuera, que sí, que es posible, ¿no? Que es posible, que lo marca la ley, que no es una cuestión que nos hemos levantado por la mañana y hemos dicho. Y bueno, los últimos meses marca un poco lo que es el sindicalismo actual y lo que nosotros no queremos que sea el sindicalismo actual, que es que proteger a todos los trabajadores. Lo marca porque hemos estado, posiblemente ha sido la huelga más importante de los últimos 20 años en repercusión, y me parece que han pasado 3 meses y nadie, ningún trabajador eventual votó a favor de esa huelga. Bueno, no es que él votara, es que no se le propuso, no se le explicó, con lo que al final salimos a la calle porque nos sobran los motivos, pero no hay una explicación, no hay una historia. Y eso, al fin y al cabo, es lo que nos ha ido pasando. Volvimos a trabajar y tampoco nos preguntaron. Se volvió porque hay un marco legal que permite a los delegados los delegados tienen legitimidad para no preguntarle a los trabajadores. Y habría que ver un poquito, que ya seguramente una de las cosas que hemos intentado desde CTM y también de CGT y otros sindicatos es explicar lo que pasa dentro, ¿no? Y lo que pasa dentro es que somos trabajadores de subcontrata, que más en astillero que en Airbus, un barco entra para 2 semanas, para 3 semanas, entonces no existe antigüedades, no existe nada. Con lo que tampoco tenemos posibilidad de elegir a nuestros delegados, no tenemos posibilidad de elegir, de presentarnos delegados. Con lo que ese marco legal que existe, no existe para nosotros. No existe la posibilidad, no tenemos posibilidades reivindicativas oficiales. Las únicas posibilidades reivindicativas que tenemos son las que queramos sacar nosotros a la calle. Por eso entendemos que es importante sacar conflicto a la calle. Eso es lo que ha ido ocurriendo en Astillero los últimos 30 años. Hablaba hace unos meses el presidente del Comité de Navantia Cádiz, que la plantilla en los 80 de la casa, de la gente directa, era de 6.000. Ahora en Astillero de Cádiz yo creo que hay 100 y pico de trabajadores de la casa. Y de los 100 y pico, creo que, vamos, no lo creo, estoy seguro, hay 0 trabajadores de lo que sería típico de un astillero, ¿no? Ahí de los 100 y pico pues son encargados, son gente de oficina, por lo que los astilleros se han convertido, sobre todo los astilleros, en factorías en las que el personal, los jefes, son personas de la casa con unas condiciones de trabajo buenas o bastante buenas, si lo he comparado con los de la auxiliar, pero no solo las condiciones de trabajo, también las posibilidades reivindicativas. Tienen un comité que hace las cosas más o menos para ellos, un sindicalismo que nosotros decimos que para unos cuantos cada vez menos, porque dependiendo el trabajo, las proporciones, es decir, que si lo habitual es que hay un 20% de gente de la casa y un 80% de auxiliar y todos somos trabajadores, cuanto más faena, más la proporción es más grande a favor de las auxiliares. Y eso, esa no existencia de no tener la herramienta, que es lo que tenemos que hacer los sindicatos. Herramienta para ayudar al trabajador nos hace intentar hacer la lucha por otro lado. Y ahora mismo, la reforma tampoco nos soluciona nada. Ahora mismo es lo que tenemos que pensar. ¿Qué hacemos porque nosotros tenemos derecho a tener, nosotros, los camareros, la gente de todos los trabajos que tengan eventualidad, que son muchos, cada vez son más, tenemos derechos y tenemos que
tenemos que tener posibilidades reivindicativas y ahora mismo la única fórmula es salir a la calle. Pero no podemos salir a la calle así como así. Entonces, ni tampoco podemos solucionar las cosas cuando estamos en la tormenta. Los días de huelga nosotros no podíamos solucionar nada. La huelga fue una huelga que me parece también importante decirlo. Nosotros hemos estado por muchas partes de España, incluso explicando la huelga, pero la huelga fue una huelga de trabajadores en la que los sindicatos tuvimos muy poco que hacer, prácticamente nada. Fue una huelga de trabajadores que se organizó por trabajadores, en lo que los sindicatos lo que hicimos es explicar a los demás lo que ocurría. Pero yo creo que es muy importante, por lo que quiero decir es que nosotros no nos queremos apoderar, ni CTM, ni CET, ni ningún sindicato nos queremos apoderar de un conflicto que se creó por parte de los trabajadores, al revés. Queremos divulgar lo que pueda. La cuestión es que sí que nos sentimos, la huelga fue muy importante, pero canalizarla ahora es muy complicado, porque esa desorganización que hubo, que sí consiguió que la huelga fuera más fuerte, porque a veces los sindicatos somos obstáculos, sobre todo determinados sindicatos, al no aparecer los sindicatos, pues esos obstáculos desaparecieron. Y conseguimos que fuera una huelga un montón de importante. Digo, como conseguimos como trabajador. Pero ahora canalizar eso es muy complicado. Y es lo que tenemos que ponernos a trabajar, porque no podemos esperar la próxima huelga para intentar ponernos de acuerdo y esas cosas, porque es imposible. Cuando se está en huelga, cuando estamos en tormenta, es imposible buscar soluciones. Y las soluciones, en principio, en sitios como este. Lo que pasa es que no en sitios como este solo, porque a mí me da un poco de miedo siempre estar hablando con colectivos, porque parece que cuanto más nos acercamos a los colectivos, más nos separamos de los trabajadores. Y es muy importante, nosotros que estamos demandando un sindicalismo de trabajadores, en la que los protagonistas seamos los trabajadores, casi lo estamos olvidando un poco estos días. Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar en volver a las asambleas. Por ejemplo, CTM ahora mismo prácticamente no tenemos nadie en las grandes factorías, por cuestiones de represalia y por casualidad y cosas de esas. Entonces, como no podemos volver a la factoría, pues tendremos que utilizar otros mecanismos. Y la creación de nuevos mecanismos y intentar hacer asambleas, por ahí entendemos que tiene que ir el sindicalismo nuevo, en la que, insisto, lo más importante es que los trabajadores seamos los protagonistas. Y es verdad que ahora mismo, seguramente ahora mismo no estamos preparados para ser los protagonistas, pero tiene que ser así. Es decir, que tendremos que ir aprendiendo poco a poco, tendremos que ir equivocándonos. Y mecanismos, pues yo creo que uno de los mecanismos más importantes, o muchos de ellos, es uno puede ser, por ejemplo, tenemos que empezar a pensar una bolsa de trabajo desde hoy, una caja de resistencia desde hoy. La caja de resistencia nos hubiera podido ayudar a durar más tiempo, varias fórmulas de actuación que no las tuvimos, que es muy importante que hubiera anarquía, que es muy importante que la gente no tuviera el peso de un sindicato diciendo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, pero sí que es verdad que podríamos haber hecho más cosas juntos. Y un poco el que pensemos entre todos los sindicatos combativos, qué soluciones hay, y digo los sindicatos combativos porque ya estamos muy cansados de los llamamientos a la unidad. Nosotros no hacemos ningún llamamiento a la unidad con los que no queremos unirnos, porque ya está claro. Es decir, que ya esos son debates un montón de antiguos que salen cada cierto tiempo. Vamos a hacer una unión con comisiones y UGT. Nosotros esto ya no lo vamos a hacer más. Quiero decir que eso ya de ahí hemos aprendido. Los llamamientos a la unidad los hacemos entre la clase trabajadora y los sindicatos que quieran actuar dándole el protagonismo a los trabajadores y eso. Y a partir de ahí, entre todos, con ese llamamiento a la unión no de todos, sino de los que realmente trabajamos, pues empezar a construir el sindicalismo de mañana, vamos, no más tarde, porque conflicto y todos los días. Por mi parte. Articulando respuestas desde el movimiento obrero, gracias a la experiencia del compañero Diego Rodríguez desde la CTM y los trabajadores y trabajadoras del metal. Y ahora, como digo, bueno, antes de pasar a darle la palabra a Juan, pediros disculpas desde la mesa, porque bueno, ves que hay un exceso de masculinidad no habitual en los actos, pero nuestra compañera Pepa Báez de las Kelis de Huelva a última hora nos ha dicho que no podía venir y nos ha sido posible sustituirla también por otra compañera del colectivo. Así que bueno, estaba a pensar que esta mesa fuese un poquito por lo menos
más diversa, pero tenéis 3 maromos, no podemos hacer otra cosa y entiendo que desde la organización pues pedimos disculpas por ello. Ahora sí, Juan Antonio Guerrero, el secretario general de la CGT de Cádiz, ha articulado respuestas desde el movimiento obrero, desde el sindicalismo alternativo de clase y combativo a una situación que se genera en la factoría de Bus Puerto Real, no solamente con la connivencia de la multinacional, sino también con la quiesencia del gobierno y de los sindicatos tradicionales, ¿no? Es otro ejemplo de dignidad, su gente, él y su gente son otro ejemplo de lucha, y es un honor para nosotros tenerte aquí, Juan, y escucharte. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho, mi nombre es Juan Antonio, soy miembro del comité de empresa en Airbus Puerto Real por CGT, además del secretario general de CGT en Cádiz. Yo creo que la palabra clave la ha dicho Diego. El sindicato tiene que ser una herramienta. No puede ser otra cosa diferente a lo que han creado o lo que han, digamos, mal utilizado otras siglas que ahora se llaman agentes sociales, no se quieren llamar ni sindicatos ni siquiera, porque es que realmente no lo son. Y como decía, esa herramienta tiene que dar respuesta a la clase trabajadora. Y cuando digo respuesta no quiere decir que los trabajadores hagan lo que diga esa herramienta, sino todo lo contrario, sino que sean los trabajadores quienes puedan expresar libremente y decir qué es lo que quieren y hacia dónde quieren ir. El ejemplo claro puede ser pues, el cierre de la planta de Puerto Real. Si los trabajadores de Puerto Real no quieren que se cierre la planta, ¿quiénes son? Gente de Madrid, de Airbus, como comisión y UGT para cerrar una factoría como es la de Puerto Real. O sea, sin siquiera haberle preguntado, no haberle preguntado, sino tener en contra a prácticamente toda la plantilla de Puerto Real. Esa herramienta que al final se ha mal usado por parte de estos sindicatos tiene otra forma de ver las cosas. Aquí estamos para intentar de buscar alternativas sindicales a lo que está pasando hoy en día. Y a lo mejor no tenemos que buscar muchas cosas, ¿eh? Igual nos tenemos que ir un poquito años atrás. Y yo recuerdo que decían estos mal sindicatos llamados gestores o gestores de la patronal, porque eso es lo que son, decían que había que evolucionar. Nosotros, nuestra organización, en el año 89, tuvo una evolución entre CNT y CGT, lo que es ahora, en el que deberíamos de presentarnos a los comités y demás. Hubo esa ruptura dentro del propio sindicato. Como sabéis, nosotros venimos de la CNT también. Y yo creo que se hizo con buen criterio para intentar de darle, porque había que evolucionar y estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, igual que decimos que hay que evolucionar y hay que darle respuesta a la clase trabajadora, si la patronal se porta igual que se portaba en los años 80, evidentemente tenemos que volver a hacer lo que se hacía en los años 80, ¿eh? Yo creo que ese es el camino, ¿eh? Si hay ataque por parte de la patronal de esa forma, sin negociaciones, abusando, imponiendo no sé qué, pues igual tenemos que mirarnos años atrás y decir, igual hay que hacer esto. Evidentemente, ellos se han encargado de que la clase trabajadora, y no quiero insultar a nadie, ha ido aborregando a los trabajadores y a las trabajadoras de una forma brutal. Lo ha dicho Diego, lo que es el pacto social. No hay un convenio, no hay algo que firmen con la patronal, que no lleve esa coletilla de pacto social, que se compromete, que no haya... Pero perdona, si tú atacas a la clase trabajadora, habrá respuesta. Acción, o sea, reacción. Es que no hay otra forma de hacer las cosas. Y si al final esa patronal está volviendo a utilizar medios de los años 80, pues igual hay que empezar a darle respuesta de los años 80 también. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sindicatos? Bueno, ellos lo llaman minoritarios o lo que sea. A mí me da exactamente igual como me llame, porque lo que ellos digan ya es que no puedo entrar ni en valorar eso, porque para mí no tiene ninguna trascendencia lo que digan ellos. Pues evidentemente tendremos que empezar a informar a los trabajadores y las trabajadoras. Habrá que dar una formación, a dar una cultura sindical a todos, porque al final, si no nos convertimos en algo parecido a lo de ellos, en una gestora, ¿eh? Y yo no quiero ser una gestora de nadie. Yo quiero que los trabajadores tengan la información, que tengan las herramientas y que luego ellos puedan desarrollarlo. Porque yo no voy a estar ni toda la vida aquí, ni estará Diego, ni estará nadie. Son los propios trabajadores los que tienen que decidir qué hacen y qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Y para eso, evidentemente, no lo vamos a cambiar de un día para otro.
pero que tiene que existir esa cultura o esa formación laboral, sindical a la clase trabajadora para poder darle respuesta a los ataques que estamos sufriendo. Y luego, si me voy a un ejemplo concreto, nos podríamos ir, por ejemplo, a lo de CIMI. Hay gente que me ha dicho, hostia, Juan, que lo que había hecho no veas, qué pedazo de acuerdo. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho ningún acuerdo. ¿Sabe quién ha hecho el acuerdo? Los 200 trabajadores que estaban en las puertas, que después de 11 días decían que no entraba tampoco, ¿eh? Si no, ¿de dónde vamos a conseguir ese acuerdo nosotros? O sea, que entendáis que nadie, ni ningún sindicato, ni ninguna sigla, ni ningún secretario de nada, es el que va a llevar el futuro de la clase trabajadora. O lo llevan los trabajadores, o nos va mal. ¿Por qué? Porque te puede encontrar una persona medianamente honrada y a lo mejor lucha por los trabajadores, yo no digo que no, pero cuando te toque un corrupto, porque son corruptos, porque se venden a la patronal por liberaciones y por dinero y por reformas de sus sedes, pues evidentemente es a costa de la clase trabajadora y del salario de los trabajadores y trabajadoras. Pues eso es lo que yo decía de CIMI. Yo no he hecho nada. Eso es lo que han hecho los trabajadores. Porque si los trabajadores no se ponen en la puerta y dicen que no entran a trabajar, por mucho que yo me pelee con el empresario de Madrid, el empresario de Madrid me dice, tú dime lo que tú quieras, Juan, pero que están adentro trabajando, y ahora tú qué quieres, ¿qué me va a pedir a mí? Si yo tengo un convenio legal registrado, estatal, registrado en Madrid, ¿tú qué me vas a pedir a mí? ¿Dinero de qué? Si eso está en la reforma laboral de 2012, que tampoco se ha derogado eso. ¿Con qué? Ahora, pero le digo, sí, tiene razón. Sí, yo puedo entender que no soy nadie para pedirte dinero ni pedirte nada de lo que están demandando los trabajadores, pero tú tienes un problema, macho. Y es que hay 200 trabajadores en la puerta que dicen que no trabajan, ¿eh? Y mientras que esta herramienta, la CGT, mantuvo la papeleta de huelga para que estos trabajadores pudieran estar de forma legal ahí afuera, mientras que ellos digan está ahí, nosotros vamos a apoyarlo. Por lo tanto, o le da lo que están demandando, porque alguien los engañó, ¿eh? Alguien les dijo, hicieran huelga, que ellos eran del metal, que lo son, yo no digo que no, pero que es que tienen convenio propio. Como Airbus tiene convenio propio, y le dijeron a la gente que no hicieran huelga. En este caso yo sí la hice, pero hubo gente dentro de mi factoría que no hicieron huelga. Porque tiene convenio propio, esto no es con ustedes, no sé qué. Porque el problema de la huelga es que, lo ha dicho Diego, ni se le preguntó a los trabajadores, ni se dijo por qué se iba a hacer, porque realmente no me creo que todos los trabajadores y trabajadoras que había ahí afuera en la calle estuvieran luchando por un 2% de subida salarial. Evidentemente eso no hay quien se lo crea. ¿Que eso es lo que vendió los medios de comunicación o algunos medios de comunicación? Sí, pero que eso no fue por eso. Fue por esa rabia contenida, esa precariedad brutal, porque los astilleros en los años 80, 90 no lo cerraron, pero lo mataron prácticamente, porque lo que han hecho es precarizarlo, y es evidente que para que alguien gane 3.000 euros, la gente que entra ahí adentro tiene que ganar 800, que es lo que dicen algunos, que no tienen ni vergüenza diciendo eso, porque yo soy partidario que si tú entras dentro de esa factoría tenga la misma ropa. Eso, es que ese es el principio básico de eso. El mismo trabajo, el mismo salario y las mismas condiciones. En lugar de cerrarlo, no lo cerraron, pero lo que hicieron, partirlo en 20 millones de empresas, a cuál más pirata, a cuál a ver cómo le puedo robar al trabajador, lo hemos comprobado en situ, con las nóminas, que da esta vergüenza, que algunas no había ni forma de calcularlo, que había compañeros que se creían que habían hecho huelga y le había dado de baja el día antes de la huelga y el día posterior le volvió a dar de alta, y este compañero vino a que le pagáramos la huelga o el porcentaje de la huelga, y ese hombre no sabía que tú no has hecho huelga, que este hombre estaba dado de baja y de alta. O sea, imaginaros la sinvergoncería que hay, ¿no? Y como eso, un montón de casos. Y si luego ya me centro un poco más en el tema de Airbus, pues un sindicato como el nuestro, que somos la segunda fuerza o la tercera, empatada con un GT, con una mayoría de comisiones obreras en el comité, pues decidí que vamos a llevar las movilizaciones como las hemos llevado, pues yo creo que ese es el camino, esa es la forma, es la herramienta que hemos hablado. ¿Para qué? Porque si tú con una mayoría absoluta no eres capaz de defender tu planta, el de UGT, que es el que firma el cierre de la planta, el que tenemos en Puerto Real cerrado su centro de trabajo, pues lo que hicimos fue, vamos a comernos el bocadillo en la puerta, vamos a comernos el bocadillo. El primer día había 4 personas, los 4 delegados de CGT, pero cuando pasaron varios días, cada vez había más gente en la puerta. ¿Vamos a hacer estas movilizaciones? A lo mejor el primer día había 10 o 15 o 20, pero poco a poco la gente entendió
que había que estar y que había que defender la planta. Había un desborde del comité porque ya no, la gente sentía que no los representaban, que no tenía sentido que ese órgano ahí. ¿Por qué? Porque no le estaba dando pues salida a las demandas que estaban pidiendo los trabajadores, que era defender la planta. Otra cosa será que se quede abierta o no, pero por lo menos defiéndela. Es que ni eso ni siquiera. No solo no defiende a la clase trabajadora, es que lo que hace es poner trabas para que los trabajadores se puedan defender, se puedan informar, se puedan desarrollar y puedan opinar por sí mismos, pues cualquier cosa, de cualquier tema laboral. Pues estos señores se han dedicado a poner piedras en el molino para que no funcione lo que decían los trabajadores. Hemos llegado hasta una revocación del comité de empresa, donde un censo de 300 personas o 300 y pico personas, 126 han votado a que se vaya al comité. Y saca un comunicado todavía, con menos vergüenza, diciendo que como no ha llegado al 50%, pues que ellos se sienten legitimados para poder seguir representando el comité. Pero muchacho, ¿tú no entiendes que si hay 126 personas que tú dices que te está diciendo que te vayas, lo mejor es que te vayas ya de una vez? Entonces, para intentar aterrizar un poco con este tema, yo creo que lo que tenemos que hacer de los sindicatos minoritarios, que ellos llaman, que a mí me da igual que digan minoritarios, que hagan lo que quieran, nosotros tenemos representación estatal en todos los sectores y demás, creo que lo que hay que empezar es a los trabajadores y trabajadoras, pues, informar, asamblea, hay que volver a darle una cultura laboral y sindical. Agradecerle también a los compañeros, a los compas y a las compas de Anticapi que bueno, pues que hayan querido que yo forme parte de esta mesa. Es una oportunidad de salir un poco de la dinámica gestora habitual que a veces te atrapa y que te impide elevar un poco la cabeza, pensar, reflexionar, porque todo es como muy inmediato, ¿no? Todo es casi instintivo, ¿no? De alguna manera y es un placer poder tener un tiempo para pensar y para compartir humildemente lo que pueda compartir con todos vosotros y vosotras en la tarde de hoy. Como sabía que las experiencias de los compañeros que me han antecedido en la palabra iban a ser pues, un poco más pegadas al territorio, un poco más de realidad, de lo tangible, de lo cotidiano, de lo que nos rodea, de lo que conocemos, pues yo me he permitido el lujo. ¿Qué te pasa, Sara? ¿Estás diciendo no, no? No, se lo estoy hablando con la Patri. Quería, pues me he permitido el lujo, como os digo, de ampliar un poco más el zoom, de pensar un poco más en lo genérico, apartarme un poco de los conflictos y de las necesidades de la vía de Cádiz e intentar hacer aportaciones, como os digo, bueno, pues un poco más genéricas, un poco más en el plano de lo teórico, intentando responder a la cuestión que se me plantea, que es repensar el sindicalismo. Me gustaría empezar con una frase de una de las intelectuales más importantes de este país, que decía hace unos años lo siguiente: los sindicatos están muy anticuados, creo yo. Les tengo un gran cariño, pero tienen que cambiar porque así no van a ninguna parte. Esta intelectual, que recomiendo sus lecturas y sus intervenciones, es Esperanza Aguirre. ¿Vale? Esperanza Aguirre. Los sindicatos están muy anticuados, creo yo. Una frase casi lapidaria, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este momento desaparece? ¿Qué pasaría si Esperanza Aguirre no está tan equivocada? ¿No? Podríamos jugar por un momento a pensar, a reflexionar y a tomar ese punto de análisis de partida y sobre él ir construyendo las hipótesis. Yo he construido, a partir de eso, he construido dos hipótesis que después enlazo en una tercera y que voy a compartir con vosotros, ¿no? en mi intervención. Partiendo de la base, evidentemente, de la situación de partida. Lo han comentado los compañeros, lo han comentado los compañeros y compañeras de la mesa anterior. Partimos de una situación de descrédito del sindicalismo. El sindicalismo al uso, el sindicalismo tradicional no encuentra conexión con la clase trabajadora. ¿Y eso por qué se debe? ¿A qué se debe? Yo entiendo o encuentro algunos motivos. Entre ellos, la burocratización de las cúpulas sindicales. No se puede ser de profesión liberal o sindical. Una persona no puede estar décadas al frente de la representación o la portavocía de un sindicato, ni de un sindicato, ni de un partido político. Es decir, la ciudadanía de hoy no entiende que haya gente que se dedique profesionalmente a la política o profesionalmente al sindicalismo. Eso desconecta
de alguna manera las necesidades de la gente con los representados, por llamarlo de alguna manera, con los representantes. Y esto se traduce en datos estadísticos claros. Hay una caída de la sindicación importantísima en este país en los últimos años. Los sindicatos tradicionales, UGT, comisiones, están a la caza del afiliado a base de cursos, a base de regalos y a base de prebenda que tienen como contraprestación la afiliación para engordar las filas de sus sindicatos, lo cual le permite a su vez tener más fuerza en una suerte de negociación colectiva o de mal llamada paz social. Y digo mal llamada paz social porque en un contexto de crisis permanente como el que nos ocupa y en un contexto en el que se atrevan, lo decía antes Diego, ¿no?, en el que se atrevan a hablar de paz social, cuando siempre pagamos los mismos, cuando esa paz se construye a base de que los mismos siempre paguemos las mismas, los platos rotos, manda carajo, como diría mi padre, ¿no? Es decir, es una situación lastimera, ¿no?